Vamos a arrancar viendo este video que me parece que es un video bastante interesante. E interesante digo porque recuerdo haberlo visto una vez, pero hoy quizás lo puedo apreciar desde otra perspectiva. Y es el genio, crack, titán de la fe que ha partido con el Señor, pero que tanto nos ha dejado, y es el Padre Carreira. Defíname materia. Muchachos, honestamente, miren que yo no conozco muchos sacerdotes, no conozco mucho de personas que han sido realmente relevantes, ¿no? Y que lo son en la actualidad para la defensa de la fe y demás, pero ya siendo evangélico, alguien que yo admiraba era el Padre Carreira. Muchachos, el Padre Carreira me parecía crack, titán, grosso. Y en esta oportunidad hay un video de 5 minutos que no pretende obviamente ofender a nadie, pero me parece interesante y recuerdo yo haberlo visto en una ocasión, pero ahora quizás lo veamos desde otra perspectiva. Y quiero hacerlo con ustedes. El video se titula de la siguiente manera: la fe católica no es irracional. ¿Cómo? Y acá tira la bomba, el protestantismo. Y acá... vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene para decir antes que me digan, ah, no, porque vos estás... No, pará. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice porque tengo que ser honesto. Aún siendo evangélico, aún siendo protestante, yo digo, este hombre es un crack. Este hombre es un grosso, un titán en serio, un tipo bien formado. ¿Por qué diría lo que el título dice? ¿Por qué un tipo tan bien formado, un crack, un titán, diría lo que el tipo dice? Al menos tenemos que darle la oportunidad de que desarrolle sus ideas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver este video. Y vamos a ir analizándolo para ver a ver si hay algo que podamos añadir, que podamos discutir, que podamos repetir y demás. ¿Está bien? Padre Carreira, el tema del protestantismo. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense de que puse el chat ahora en pantalla. Vamos. Una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero... A ver, para. Antes que tire el bombazo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque alguno que está del otro lado puede pensar, ah, bueno, es un sacerdote, está hiper sesgado, seguramente el Papa Francisco le lavó el cerebro o algo por el estilo. Recordemos, muchachos, que el Padre Carreira era teólogo, era filósofo, y era también físico, o sea, era un científico. Además de tener formación filosófica, tenía formación física, en física, como profesional. Él trabajó para la NASA. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo está diciendo un hombre que no solamente tiene conocimiento de la realidad en el plano físico, que es muy consciente de los misterios del universo, de cómo actúa el universo, etcétera, 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 sino que además tiene conocimiento o formación en metafísica. Y tengo que ser honesto, una persona que es un catedrático tanto en física como por su formación filosófica en metafísica, honestamente me tengo que permitirle el beneficio de la duda y sentarme y escuchar. Después sacaré mis conclusiones. Pero tengo que al menos sentarme a escucharlo. El tipo no es un rebuscado, no es un gordito youtuber de Buenos Aires que se puso una remera rosada, teñido el pelo de amarillo y salió a charlar. El tipo es crack. Titán, es grosso de verdad. Entonces, honestamente, yo como evangélico, en su momento,
tuve que sentar a escucharlo, me tuve que sentar a escucharlo, tuve que darle el beneficio de la duda. ¿Quién soy yo para suponer sin oírlo de antemano que el tipo va a decir algo que está mal? No, al menos le tengo que dar el beneficio de la duda porque el tipo es crack académicamente hablando, es un titán. O sea, Cristo a mí, a los 80 años yo muero, Cristo me resucita, vuelvo a morir, me resucita y vuelvo a morir y me resucita nuevamente, y yo no voy a tener un cuarto de la formación académica que tiene este hombre. ¿Por qué no le voy a dar el beneficio de la duda y no voy a escuchar lo que tiene para decir? Entonces, acá lo tenemos al padre Carrera que está diciendo, lo único que a mí me impediría abrazar la fe, o lo que sería un obstáculo para abrazar la fe, es que ésta sea irracional. Ahora, el catolicismo no es irracional. ¿Quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo un tipo formado académicamente en ciencias y filosofía. ¿Está bien? Te dice, pero el catolicismo no es irracional, ¿eh? Ahora continúa, presten atención. Tiene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. ¿Qué puedo decir? Honestamente, esto fue, recuerden, yo esto lo conté en 1000 oportunidades. Esto fue una de las cosas que a mí me movió a abandonar el evangelicalismo particularmente. Porque creo que la Biblia es palabra de Dios, sí. Y después hay un montón de gente que cree que de alguna manera, por la postura que he adoptado hoy por hoy, es como que le he bajado el precio a la escritura, a la palabra de Dios en el texto bíblico. Pero no, todo lo contrario. Dado que creo con todo mi corazón que la Biblia es palabra de Dios, porque no podría no creer que la Biblia es palabra de Dios, dado porque me ocurre eso y que mi espíritu por dentro me lleva a abrazar esa creencia, a gritarle a los cuatro vientos, la Biblia es palabra de Dios, porque creo eso con todo mi corazón, es que necesitaba una postura lo suficientemente sólido, un fundamento lo suficientemente sólido que me proporcionara la justificación necesaria para yo estar tranquilo con mi creencia. Aquel que me preguntase por qué creo que la Biblia es palabra de Dios en ese momento no tenía respuesta. ¿Lo siente mi corazón? Sí. ¿Es testimonio genuino lo que el Espíritu de Dios le dice a mi corazón? Claro que sí. Ahora, si yo quiero justificar eso que siento en mi corazón respecto a la Biblia, desde la postura evangélica no lo podía hacer. Y dado que no estaba en mis planes renunciar a la creencia de que la Biblia es palabra de Dios, necesitaba una explicación que justificara esto que en mi corazón se escuchaba a los gritos. Y es así como, entre otras cosas, este planteo fue uno de aquellos que me acercó a la fe católica. ¿Está bien? Esto lo remarco siempre porque yo sé que del otro lado hay gente que desde el silencio, quizás sin comentar y demás, por la cantidad de testimonios que me llegan a Instagram, yo sé que hay gente que lo está masticando, lo está pensando, lo está analizando, lo está reflexionando. Este planteo me parece que es clave, es fundamental. Seguimos. Tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. ¿Está haciendo una descripción fuera de la realidad?
¿Esto que acaba de decir es irreal? ¿Lo que acaba de decir es irreal? ¿O es algo que pasa realmente? ¿O pasa? ¿Pasa o no pasa lo que acaba de decir? Presten atención. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones. Lamentablemente, el magisterio del protestantismo es la ciencia. Y esto es algo que quizás sea difícil de visualizar, pero es algo que pasa. La interpretación de las escrituras para el protestante depende necesariamente de la cantidad de manuscritos que tengamos, la calidad de manuscritos que tengamos, las familias de manuscritos a las que estés apelando, las traducciones, el académico. ¿Quién es el académico? ¿Existe un determinado consenso académico? La información que tengamos del contexto en el que determinadas copias fueron reproducidas, del contexto en el que se escribieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el día de mañana aparecen datos que ponen en tela de juicio nuestras creencias en el presente, el protestante está obligado a repensar su fe a la luz de la nueva información descubierta. La opinión muchas veces de los protestantes, con todo respeto lo digo esto, depende necesariamente de la corriente académica donde se encuentre posicionada. Si hay esta hipótesis, bueno, esta hipótesis va a ser el punto de partida para nosotros empezar a reconstruir el pasado y formular nuestros argumentos, etc. Cuando esa hipótesis es derribada y pasa a ser otra, la popular, automáticamente es como que nos replanteamos nuestras creencias teniendo una nueva perspectiva a la luz de nuevos hallazgos y cosas por el estilo. Y es como que constantemente tenemos que estar pensando y repensando lo que creemos y abiertos. No se puede cerrar ninguna puerta. Siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que el día de mañana tengamos que corregir nuestras ideas, nuestras creencias. Es por eso que muchos dicen, el reformado siempre está reformándose. Claro, nunca llega al quid de la cuestión. Nunca, no es capaz de poder decir, he llegado a la meta, he descubierto la plena fe. ¿Por qué? Porque depende necesariamente de todos estos planteos, argumentos, hipótesis, hallazgos y demás. Por eso siempre tiene que estar reformándose o tiene que estar abierto a discutir cosas que me parece que no deberían ni siquiera considerarse. Hasta hay personas que están dispuestas a discutir en el siglo XXI si está abierto o no el canon de la Biblia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Claro, lo que pasa es que siendo honestos y coherentes
con su cosmovisión, deben llegar a esta conclusión. Necesariamente deben llegar a esta conclusión. Tenemos que estar abiertos a discutir si estos libros son realmente la palabra de Dios o no. ¿Qué seguridad tenemos respecto a nuestras creencias? Si ni siquiera estamos completamente seguros de que los libros que forman parte de la Biblia son los que realmente deben estar, ni más ni menos. ¿Cómo podemos, sin esa base, recordando que el protestante abraza la sola escritura, pero sin la base fundamental, lo suficientemente sólida, cómo podemos empezar a construir un edificio hacia arriba? ¿Cómo podemos empezar a construir una teología cristiana? Si en la base no estamos seguros que sus cimientos sean lo suficientemente sólidos. Esto es un tema que debe pensarse, ¿no? Y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar, con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Tiene que existir esa garantía. Esa garantía tiene que existir, porque si no, ¿cuál es nuestra certeza respecto al camino que hemos escogido transitar? ¿Cuál es la certeza que tenemos al abrazar este conjunto de creencias que decimos abrazar? Tiene que existir esa certeza, esa garantía proporcionada por Dios. Dios debe garantizarnos de que esta es la verdad, esta es la luz, este es el camino. Y alguno podrá decir, pero el camino, la verdad y la vida es Cristo. ¡Claro! ¿Pero qué Cristo? ¿Cristo según quién? Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Genio. Titán, en 5 minutos, dijo 1000 cosas que deberíamos pensar y tener en consideración. Me parece que es fundamental. Y reitero, parece ser necesario esta garantía. Es necesaria esta garantía para nosotros poder caminar el camino que nos aguarda, que nos espera, con la paz necesaria.